Hechos capítulo 12, verso 4. Y a su nombre sea la gloria. Dios es maravilloso. Dios nos ha escuchado, amado. Y también hemos escuchado a Dios. Dice la Biblia, Hechos capítulo 12, verso 4, dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, a su nombre, y a su gloria, y a su gloria. Y la Biblia dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro, el ángel le toca a Pedro en el costado, le despierta y le dice: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y a su nombre no tuvo que decir cadenas se sueltan, nada más, levántate ya. Bendito sea el Señor. Y a su nombre. Esa es la palabra de poder, ¿se acuerdan? Gloria al Señor. La palabra de poder, la que tiene otra cantidad de órdenes, bendito sea el Señor, implícita. Él le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salido, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué sucedió eso? Porque había una iglesia orando. Bendito sea el Señor. Y a su nombre. Y a su gloria. Había una iglesia que oraba. Y cuando la iglesia ora, Dios actúa. Actúa a favor de la iglesia. Escuche bien. Mientras orábamos, sentía de Dios estas palabras, que sé que en la magnitud literal no es cierto, pero que comprendiéramos. Dios no está haciendo nada, porque no hay quien le diga que haga. ¿Me está entendiendo? Y a su nombre. Amado, el cielo se mueve por lo que la tierra haga. La Biblia dice que lo que es atado aquí en la tierra será atado allá en los cielos. Y a su nombre sea la gloria. Necesitamos orar. Necesitamos interceder como iglesia. Necesitamos, amado, verdaderamente apropiarnos del arma que Dios nos entregó. Puede sentarse un momento. Mire usted, Pedro es librado de la cárcel. Es librado porque había una iglesia que estaba orando. Herodes tenía planes de asesinar a Pedro. Y los judíos aplaudían los planes de Herodes. Cuando fue muerto Jacobo, la muerte de Jacobo no llevó de mucho preámbulo, ni mucho bombo, ni platillos, ni publicidad. Pero después de muerto Jacobo, Herodes vio que el pueblo le gustó eso. Entonces él dijo: sacaré provecho, sacaré publicidad de esta noticia, de este acto. Y entonces tomó preso a Pedro y lo retuvo allí para que la noticia fuese más fuerte, para que el impacto de su muerte fuese más duro. Pero lo que no contaba Herodes es que la iglesia tiene quien le defienda. No es con espada ni con ejército, y a su nombre,
Porque las armas de nuestras milicias no son carnales. Amén a su nombre. Sino poderosas en Cristo Jesús. Y la iglesia estaba orando. Y la oración de la iglesia, la Biblia dice que mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel por los soldados, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Bendito sea el Señor. Y a su nombre sea la gloria. Y entonces Dios responde. Amado, crea lo que nos hace falta orar. Nos hace falta interceder. Nos hace falta pedir. A veces pedimos nada más para nosotros. Pedimos por el problema que tenemos individual. Pedimos por la necesidad nuestra. Pero deberíamos pedir por la colectividad, es decir, por la iglesia. Deberíamos pedir por aquellos que no teniendo a Dios lo necesitan. Y a su nombre sea la gloria. Nosotros tenemos a Dios. Y claro que lo necesitamos. Pero hay una gran diferencia entre aquel que no lo tiene y nosotros. Y por eso el que no lo tiene busca medios inadecuados para acercarse a Dios. Nosotros estamos más cerca. Así que nuestra intercesión debemos hacerla con este conocimiento. Pedro preso. La iglesia oraba. No metieron tutela. No buscaron un abogado de oficio. No buscaron a alguien en el grupo político de Herodes para que influenciara a Herodes y dejara libre a Pedro. No. La iglesia oraba por Pedro. Si Pedro moría, gloria a Cristo Jesús. Porque usted cree que acaso Dios no escuchó cuando mataron a Jacobo. Dios lo permitió. Bendito sea Cristo Jesús. Pero entendiendo nosotros que cuando oramos, intercedemos y pedimos, por lo menos sabemos, amados, que Dios puede moverse a favor de nuestra oración. No queriendo decir con eso que vamos a manipular a Dios, porque Dios es soberano para hacer lo que Él quiere hacer. Pero es una gran enseñanza del poder de la oración de la iglesia. Hoy no se ora casi por esas cosas. Hoy se busca más que todo las ayudas externas. El cristiano hoy no quiere ser encarcelado por causa del evangelio. Por el contrario, se hace amigo del mundo para no ser encarcelado. Pablo en este tiempo podría ser llamado un cristiano que está fuera de la voluntad de Dios. En este tiempo, de pronto ninguna iglesia le entregaría credencial, porque más preso andaba que libre. ¿Me está entendiendo, amado? Pero Pablo se mantenía en la voluntad de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada. Y por hacer lo que a Dios le agrada, el mundo no le agradaba lo que Pablo hacía. ¿Me está entendiendo, amado? No le va a agradar al mundo lo que tú haces a favor de Dios. Por el contrario, luego la iglesia tiene que orar para entender estas cosas. Si no hay oración, no hay entendimiento. No podremos entender los mover de Dios, hermanos. Pedro preso, cautivo. La oración es fuente de poder. Recientemente escuchaba las madres que tristemente se recorren el país buscando a sus hijos, esposas buscando a sus esposos, hijos buscando a sus padres, familiares uno tras otro buscando a aquellos desaparecidos que han sido secuestrados en este país que aplaude el secuestro, en este país donde existen movimientos políticos que están a favor del secuestro. No importa, amado, de qué color sea, pero deberíamos todos de ir en contra de lo que no es digno. Deberíamos de ir en contra todos de lo que priva de la libertad que tenemos todos como ciudadanos. Y esas madres oraban y rezaban, porque unas oran, otras rezan. Y presentaron a una y le dijo: yo me contacto con mi hija todos los sábados a las 12 del día y rezamos el rosario. Por eso es que Dios no lo ha escuchado. Amado, créalo, la idolatría es pecado. María no es la madre de Dios, fue la mamá de Jesús aquí en la tierra.
María no está en el cielo con cuerpo glorificado. Ella murió. Los gusanos se la comieron. Un grupo de personas se reunieron en la Plaza de Bolívar en Bogotá también para rezar por la gente que está secuestrada. Y voy a decirle, amado, la sal de la tierra, si pierde su sabor, no sirve para nada. Y la sal de la tierra es la iglesia. Y la iglesia es la que debería estar haciendo y cumpliendo la función aquí en esta tierra, amado. Clamando y pidiéndole a Dios para que Dios obre en esta nación. Da tristeza, amado, ver cómo existen tantas historias de uno y otro lado. Un campesino maltratado, un ciudadano maltratado, todos los entes de la sociedad maltratados, amados, por la violencia. Independientemente del color político que se sea, debería de existir, por lo menos, amado, a ese criterio. Si amamos todos a Dios, tener mucho cuidado con el prójimo. Pero hoy se ha tirado por el suelo todo, amado. Aún la misma iglesia no tiene en cuenta al prójimo. Cuando el interés ministerial de muchos es simplemente tener la iglesia más grande, tener la influencia sobre esta nación, poder político también, se pierde el sentido de la iglesia. La Biblia enseña que Pedro estaba preso y la iglesia oraba. No dice la iglesia hacía campaña proselitista, la iglesia oraba. Eso es lo que se requiere, amado. Oración. Existe el testimonio en la ciudad de Cali, que los grandes capos de la droga en esa ciudad cayeron precisamente porque la iglesia un día se puso de acuerdo a orar, a pedirle a Dios y a clamarle. Y hubo una cuota por parte de la iglesia. Un pastor murió, dio su vida por causa del evangelio, pero la muerte de los santos no queda sin pago. Bendito sea el Señor. Dios respaldó la oración de una iglesia. Y uno tras otro los capos de la droga empezaron a caer, uno tras otro. La gente se preguntaba cómo era posible que podían caer así. No sabían que había una iglesia que se había despojado de la denominación, se había despojado del letrero que le identificaba, se despojaron, amado, de los intereses propios e individuales y empezaron colectivamente a funcionar como iglesia. Oraron, clamaron a Dios, le pidieron a Dios y Dios actuó en esta nación. Todavía se puede. Todavía se puede. Se puede orar, se puede pedir, clamar a Dios, amado. Tantas cosas que han hecho. Historias de guerrilleros maltratados, historias de campesinos, historias de paramilitares, personas que entraron, amados, sin saber lo que hacían, personas de ganaderos, personas de empresarios, historias de todo tipo, amado. Ha alcanzado a la sociedad entera, en todo lugar. Sin embargo, nosotros a veces nos sesgamos, a veces nos dividimos, a veces participamos. Y lo que deberíamos hacer es orar, orar, orar. Y no la participación individualista de la que muchas veces carcome esta sociedad, sino de la colectividad a la cual Dios nos ha llamado. Interceder, amado. Clamarle a Dios, pedirle. Eso es lo que se debe hacer. Y Dios librará de muerte a esta nación. No vamos a pedir por un hombre, vamos a pedir por una nación. Un día la iglesia pidió por Pedro, pidamos por Colombia. Pidamos por Colombia, amado. La Biblia dice que para vivir en paz, para vivir, amado, en bienestar, deberíamos pedir igualmente por lo que está en inminencia. No importa si no votaste por él, pero deberíamos hacerlo. Deberíamos hacerlo, porque la Biblia no nos enseña. Pero cuando en nuestro corazón hay otra cosa, no hacemos la voluntad de Dios. Hacemos la voluntad nuestra. Y la voluntad nuestra muchas veces va en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, la oración de un pueblo. La iglesia se ha olvidado de orar en colectividad. Tal vez usted oró hoy. Tal vez usted clamó a Dios por su necesidad.
Tal vez clamó porque le hace falta algo, porque tiene un problema, porque se le avecina otro. Pero deberíamos orar por esta nación, por lo que están sufriendo, amados. Nosotros hoy estamos sentados, estamos en la comodidad de este recinto, pero hay hermanos e iglesias que están en el monte, en la selva amazónica o en cualquier montaña de Colombia, predicando la palabra de Dios, sin la intención de que su ministerio venda tantos CD o tantos cassettes, o que lo inviten a tales iglesias. Ellos simplemente predican la palabra de Dios, porque están comprometidos con el Salvador. No están comprometidos con un partido político. No están comprometidos de pronto con la fuerza que se levanta en este tiempo. No, están comprometidos con el Señor. Y no cambian su mensaje. Y claman a Dios y le piden, porque Dios les ha puesto el sentir eso en su corazón. Nosotros a veces, como estamos distantes de muchas cosas, la comodidad hace que uno se desvíe, hace que uno se duerma, hace que uno no esté enrutado. Por eso, de una u otra manera, Dios permitió que mataran a Esteban y corretearan a la iglesia, hermano. Porque así la iglesia hizo lo que Dios le dijo que hiciera, que se expandiera, que predicaran a otros lugares. Por la comodidad, y sucedieron las cosas que sucedieron. Y yo le aseguro, la iglesia está muy cómoda a nivel general. Hoy gozamos de privilegios que los hermanos que murieron en el circo romano no tuvieron. Y que si ellos vieran los privilegios que tenemos hoy, dirían más bien que nosotros no estamos predicando a Cristo. Porque hoy sí se tiene privilegios. Hoy la iglesia es invitada por el mundo a participar de eventos seculares donde los cristianos son los jurados, de concursos de belleza artísticos, donde el mundo se le participa a la iglesia, la que debería ser la iglesia del Señor Jesucristo. Amado, mucha comodidad. Hoy el ministerio es próspero ante la prosperidad espiritual. Hoy se mide el crecimiento de una iglesia por el mejor piano que se tenga, por el mejor amplificador que se tenga, por el micrófono marca X que se tenga, por las sillas, por el aire acondicionado, por el establecimiento, pero no lo miden por la parte espiritual. La iglesia está muy cómoda. ¿Qué quiero decirle con esto, amado? Que se acerca una persecución y Dios lo va a permitir. Dios lo va a permitir. Cuando secuestraron a un ministro del evangelio aquí en Colombia, tuvo que pagar 2.000 millones de pesos para que lo dejaran libre. 2.000 millones de pesos para que lo dejaran libre. Ese día, en ese tiempo, la iglesia sí se puso a orar por los secuestrados. Porque estaba viviendo en carne propia lo que muchas madres, padres, hijos, abuelos, tíos están viviendo desde hace mucho tiempo. Y es que parece que nos tocara que vivir las cosas para nosotros reaccionar. Qué tristeza, que no debería ser así. No debería ser así. Pues bien, amado, creo que se acerca ese momento en los cuales van a ser perseguidos totalmente. Y nosotros igual. Seremos señalados con todo el grupo. Y créalo que a diferencia de los tiempos de Esteban, cuando mataron a Esteban, la persecución era porque la ideología o el pensamiento de Esteban iba en contra del pensamiento judío. La persecución en este tiempo será económica. Económica. Usted llega a algún lugar y usted dice que es pastor. Cuando yo llego a algún lugar y digo que es pastor, la gente me mira y dice, ¿estás bien? ¿Por qué? Porque es lo que se vive y lo que se ve. Por la iglesia. ¿Por qué sucede eso? Porque perdió su sentido. La iglesia que ora es una iglesia diferente. Y a su nombre. La iglesia que ora es una iglesia diferente. Un hermano me decía, en la iglesia hay un hermano que es político.
Yo no soy político, soy pastor, pero lo voy a apoyar. Voy a apoyarlo firmemente. Sentí que se va a enredar más bien. Si hay algo que llama mucho, es el gusanito del poder. Y cuando se tiene el poder, se quiere más poder. Y cuando se quiere más poder, la gente quiere más poder. Y cada día más poder. Y jamás va a dejar eso, porque va a querer más poder. Nosotros no lo hemos entendido. Sin necesidad de ser político, nosotros mandamos en este país. Pero no mandamos porque no lo hacemos. Porque no oramos. Porque no clamamos a Dios, amado. Pero el poder está en la iglesia. El poder está en la iglesia, amado. Bendito sea el Señor. Está en la iglesia. Si usted ve la Biblia, ninguno de los que están en la Biblia que fueron consejeros buscaron serlos frente al grupo de reyes o príncipes que lo llamaron a su gobierno. Ninguno se postuló. Dios mismo se encargaba de sacarlo, de escogerlo y ponerlo donde debían estar. Daniel, José, Dios se encargó. David, Salomón fueron reyes porque Dios los escogió. Ellos no hicieron ningún plebiscito ni nada por el estilo. Si la iglesia entiende el propósito que es la oración, amado, fuente de poder. Pedro oraba, Pablo oraba, Juan oraba. Y la Biblia habla de esas tres oraciones. Cuando Pedro oraba, Dios le hablaba. En el momento en que Pedro estaba orando un día, Dios le dijo: van a venir unos hombres y desciende con ellos y ve donde ellos te digan. Vinieron unos hombres precisamente luego que Pedro recibe esto, y los hombres dijeron: Pedro, necesitamos que vayas con nosotros a casa de Cornelio. La Biblia dice que Pablo oraba y el justo se le aparecía. Jesús hablaba con él y le daba instrucciones de cómo debían ser las cosas. Él se dejaba guiar por el Señor. Le dijo en el principio, le dijo un día: Pablo, el que está viendo en la visión es un hombre que se llama Ananías. Él va a venir y te va a imponer las manos. Y apenas iba a ir donde Ananías. Pero ya Pablo, que estaba en la oración, entendió el mensaje. Bendito sea el Señor. Porque Dios lo que va a hacer se lo muestra a los suyos. Bendito sea el Señor. Se lo muestra a los suyos. Y Juan estaba orando, dice la Biblia: en el día del Señor estaba yo en el Espíritu. Aleluya. Y a su nombre. Eso no estaba en la carne, estaba en el Espíritu. El día del Señor estaba en el Espíritu. El día del Señor es el domingo. Y dice la Biblia que cuando él volteó y vio al Cordero, al León de la tribu de Judá, y le mostró lo que había de venir para la iglesia. Bendito sea el Señor. Escuche bien, que el mensaje para Juan era lo que había de venir a la iglesia. A Dios le interesaba era el mensaje de la iglesia. Por ende, tenía que mencionar las cosas que iban a pasar en el mundo. Pero él quería que entendiera el mensaje para la iglesia, lo que iba a venir. Pero eso, ¿cómo pasó? Estando en oración. Cuando estamos en oración, las cosas son diferentes, son distintas. Y si usted lee Apocalipsis y lee los mensajes que le enviaron a la iglesia, se da cuenta que hay iglesias que ya no oraban. Y hay una iglesia que decía que era rica. Y yo creo que es la iglesia de hoy. Antes los ministros se hospedaban en la casa del hermano de la iglesia que fuera de mejor testimonio. Y era un honor para el hermano atender al ministro. Hoy no. Hoy exigen hotel 5 estrellas con carro disponible, gaseosa marca X, agua marca X. También piden Presto Barba. Lo cierto es que en este país, Colombia, pide a gritos que alguien interceda por él. Pide a gritos que alguien interceda por él. ¿Qué tal si la iglesia se pone de acuerdo y ora por los 3.500 secuestrados, amado? Que sé que no son 3.500. Sé que son más. Y es inaudito que un país aplauda el secuestro. Que se tenga que sostener
un poder político a causa del secuestro, amado. Es inaudito. Lo siento mucho, pero no voy con eso. No estoy de acuerdo con eso. Eso no es humano. Eso no es humano. La iglesia debería de estar, en vez de estar haciendo siembras y tantas cosas, amado, debería estar orando y clamando, y verá que Dios toma control de este país. Uribe no es más grande que Dios. No, amado. Marulanda no es más grande que Dios. Mancuso no es más grande que Dios. Tienen esos tres poderes este país vuelto nada. Y la iglesia no hace nada. Por el contrario, enriqueciéndose y mi ministerio y el ministerio y la oración. Orar, clamarle a Dios, pedirle, amado. Mire, cuando uno empieza a hablar así, hasta uno se puede ganar una bala, ¿yo? Pero es por causa del evangelio. Bendito sea el Señor. Pero sinceramente necesitamos orar. Orar, orar. Se ha perdido el sentido. A mí me contaban que cuando iban a hacer una campaña, la iglesia se ponía de rodillas. La gente lloraba, amado. Ya no se llora cuando se ora. La gente lloraba. Dios salva las almas. Ahora no, ahora, Dios mío, que las almas traigan plata. Porque ahora cada alma se ve como una inversión. Antes se le preguntaba al pastor, ¿cuántas ovejas tiene? Mire, era para medir el dimensión de la iglesia. Ahora cambiaron ya la pregunta. Ahora me dijo, hace poco me dijo un pastor, me dijo, ¿y usted cuántos servicios dominicales hace? ¿Me está entendiendo? Porque hoy hacen 5, 6. Entonces, de acuerdo a eso, miran si es próspera, entre comillas, esa prosperidad. Y la gente oraba, amado, y pedía por el ministro. Señor, trae al ministro que te hemos puesto para ver si él viene, Señor. El ministro, póngale un nombre, el ministro. En ese tiempo, amado, yo no meto la mano por los ministros de ahora, amado, pero en ese tiempo por algunos, no menciono ninguna hora porque no sé si está escachuchado, si ya se desvió o qué. Pero en ese tiempo un ministro X que decía, Señor, colócale, Señor, el sentir para que Él venga a esta nación, para que Él venga a la ciudad. Y clamaban y clamaban. Y entonces cuando le enviaban una carta al ministro, el ministro decía, bueno, yo también tengo que orar. Amén. Yo también tengo que orar. Entonces el ministro oraba también. Dios, muéstrame, los hermanitos de allá de Barranquilla me están diciendo que vaya allá. ¿Debo ir, Señor? Ay, qué lindo. Gloria al Señor. Y Dios respondía, hijo, ves que te están esperando. Oh, hoy no. Hoy la carta llega. Seguida el ministerio se está creciendo. Comienza, mira, tengo que llevar a tantas personas. Y otros hermanos que se le pegan y que para ministrar, mentira, le gusta viajar. A su nombre. Las cosas han cambiado, amado. Las cosas han cambiado. Recientemente un pastor se casó con una reina nacional. Se casó con una reina nacional. Y la iglesia se le molestó. Se le molestó la iglesia, amado. Y usted sabe que cuando la farándula habla, los chismes, cuando el río suena es porque piedras trae. Se le molestó la iglesia. Porque ahora la pastora es una reina. Hermanos, mire, lo de Dios es recto, bendito sea el Señor. Que ella pueda ser ministra, que ella pueda ser esposa de un pastor, claro que sí, claro que sí. Pero todo tiene un orden en el Señor. Hoy se está buscando puestos y privilegios en el evangelio porque esto da plata. Porque esto ahora es poder. Hoy se obtienen muchas cosas. Curules en el Senado, posiciones en los consejos, influencias sobre el gobierno. Ahí está el pastor involucrado también porque fue el que avaló a un paramilitar. A su nombre. Está involucrado ahora. ¿Quién lo mandó a meterse en lo que no debía? Porque pierden el sentido. Yo le decía al hermano José Luis, hermano José Luis, es fácil que se pierda el sentido por el cual Dios nos llamó.
Si yo me distraigo en lo que no es lo que Dios me ha puesto, amado, voy a terminar desviado. Y por eso, amado, uno tiene que velar por el pastor. Usted tiene que estar velando por el pastor, orando, intercediendo. Amén, es su nombre. Que estemos siempre, amado, centrados en lo que Dios nos ha llamado. Bendito sea Cristo Jesús. Que a su nombre sea la gloria. Para Dios lo mejor, ¿sí o no? Pero lo mejor no es lo material. Lo mejor es lo que no se ve. Es lo que no se toca. Es lo que nadie puede robar, amado. Es lo que Dios nos ha entregado. Eso es lo más importante. El diablo por eso quiere que te distraiga, para que descuides lo que Dios te entregó. Por eso el diablo quiere que te distraiga, para que no uses lo que Dios te entregó. Para eso el diablo quiere que te distraiga, para que tú no estés enrutado donde Dios te ha puesto. Lo que le dije al comienzo, lo experimenté un día en el Señor. Dios me dijo, pídeme que estoy para escucharte. Bendito sea el Señor. Yo recuerdo con el hermano Ronald, nos pusimos a interceder los dos. Somos iglesia. Donde hay dos reunidos en su nombre, Él está ahí. Y comenzamos a orar y a pedirle a Dios. Y el Señor nos guió en la oración. Y yo veo que hay unos explosivos. Están en el puente Pumarejo. Y yo digo la palabra, Señor, haz visible ese cargamento, haz visible eso es explosivo. Que no atenten contra nadie, Señor. Dios, haz algo, obra justicia. Amado, al día siguiente salió la noticia. En el barrio ese que queda ahí cerca, encontraron un cargamento de dinamita. Iban a volar el puente. Escuche, Dios ese día necesitaba que alguien estuviera conectado. Y nos lo mostró. Y por cuanto nos lo mostró, clamamos, desatamos aquí en la tierra y Dios actuó en los cielos. Bendito sea el Señor. Y nosotros a veces ni nos acordamos de orar. Estamos tan ocupados en nuestras cosas que orar es un fastidio. Hasta es una pérdida de tiempo a veces. Seguro. Porque es que tengo que entregar el trabajo, porque es que me tengo que ir, porque es que tengo que tal cosa. Porque entonces es más importante lo nuestro que la oración. El problema que tú tengas, la necesidad que tú tengas, amado, déjaselo a Dios en oración y verás que Él va a resolver tus problemas. Bendito sea el Señor. Póstrese de rodillas, clámele a Dios. Dios mío, aquí está tu hijo. No tengo fuerza, pero tú tienes toda la fuerza. Y Dios te ayuda. La iglesia oró y Dios respondió. La iglesia necesita orar para entender el propósito de Dios en este tiempo. Hoy hay mucha cosa rara, hermano. Hoy hay mucho peinado para arriba, hermano. Hoy hay mucho piercing en el aire. Muchos cambios, mucha transformación, muchas cosas que no pertenecen al reino. Y la gente la acepta porque no está en oración. Cuando una iglesia no está orando, cuando una iglesia no está en la búsqueda de Dios, cualquier becerro sirve. ¿O acaso no? Fue así. Cuando hicieron el becerro, todos los que hicieron el becerro estaban abajo. ¿Sí o no, amado? Moisés y Josué, que estaban arriba, no participaron del becerro. Pero los que hicieron el becerro estaban abajo. Cuando llegó Moisés, ¿a quién se dirigió? Al hacedor de becerro. No se dirigió al sacerdote, no. Se dirigió al que hacía becerros. Porque sabía que el único que tenía buril era Aarón. ¿Qué hacía Aarón con un buril, hermano, en el desierto? ¿Ah? Buril es una herramienta que detalla. Él utilizó esa herramienta para darle forma. Si Dios ya había dicho que no se hagan imágenes, si él se llevó el buril de pronto de casualidad, de equivocación, se le olvidó en el bolsillo, no sé. Pero apenas escuchó que dijeron que no se podía hacer imagen, él debió haber dicho, este buril no me sirve. Lo hubiera botado. ¿Por qué la gente fue donde Aarón? Porque Aarón sabía ser becerro. Por eso llegaron de él. No llegaron porque él era sacerdote. Llegaron porque él sabía ser becerro. Por eso llegaron donde él. ¿Me está entendiendo, amado? Pero si alguien hubiese estado conectado con Dios, hubiera dicho, hey, no, un momento, no podemos hacer eso. ¿Quién le dice a quién hoy? Si la mayoría está abajo, amado. Y cuando hablo así, amado, hay gente que le da rabia.
Aunque le da rabia. Usted es el más espiritual entonces. No soy el más espiritual, pero soy uno de ellos. Bendito sea el Señor. Y a su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor. Es una gran realidad, amado. Los que están arriba están con Dios, amado. El que está en la presencia de Dios está arriba. Los que están abajo son carnales. Y el carnal es un problema para la iglesia, ¿sí o no? Es un problema tremendo, amado. Y si la mayoría es carnal, entonces ya no es problema, ahora es fiesta. ¿Sí? Porque ya es fiesta. Todo el mundo haciendo lo mismo y la gente al contrario. Ahora los bichos raros somos nosotros. Somos una especie en vía de extinción, pero no se va a extinguir. Bendito sea el Señor. Y a su nombre. Así como el hombre toma animales, ¿verdad? Para que no se acaben y los protege y los cuida y los guarda y los... Dios está haciendo así con la iglesia. Bendito sea el Señor. Y a su nombre. Mientras Elías pensaba que él era el único que quedaba, Dios tenía 7,000. Había guardado a 50, a 100. Había guardado a 100, había guardado a 100. Fuerza humana, la fuerza del hombre, 100. Dios, 7,000. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Así que aunque usted vea, amado, muchos monicongos saltando en la televisión y haciendo cosas raras, créalo que Dios tiene a su iglesia guardada. No me diga usted, no, pero porque habla así, debería tratarlo diferente. Es que yo no lo estoy tratando mal. Yo estoy diciendo la verdad. Lo cierto es que la verdad en la cara duele. Vamos a ponernos en pie, amado, y adoramos a Dios. Pero lo cierto es que la iglesia tiene que orar. Ayer le dije a la pastora, me enteré de una muchacha que es líder de una célula. Es el líder de una célula. Te viera el comportamiento, amado, y el testimonio de eso. El carnal no entiende lo espiritual. Tenemos que estar orando, pidiéndole a Dios que Dios actúe, que Dios haga. La Biblia dice, hoy lo leía, 2 veces lo leí. Dice que el que cause división, después de 2, 3 reprensiones y sigue causando división, apártalo. Apártate de los tales. El que ande desordenadamente, dice, apártate de los tales.